Capítulo 231. Pérdidas. Klein se encontró con Jürgen Cooper en una oficina en la estación de policía de Rice. Este joven abogado senior todavía vestía formalmente como si estuviera siempre listo para ir a una elegante cena. Llevaba un traje negro de doble botonadura, una camisa blanca con un cuello rígido, una enorme corbata de lazo y brillantes botas de cuero, lo que hacía que los policías actuaran muy educados con él. Jürgen sostenía su sombrero de copa a medio usar y miraba a Klein con sus ojos azules mientras decía: Las formalidades han terminado. Puedes irte si pagas la fianza de 10 libras. Gracias. Klein no dijo nada más, pero siguió al atractivo pero aparentemente anticuado Jürgen a la oficina de asuntos financieros de la estación de policía que estaba cerca, donde sacó su billetera y sacó 2 billetes de 5 libras. Estaba agradecido de tener todo su dinero en efectivo, 95 libras, consigo, o de lo contrario habría tenido que pedir prestado a su buen vecino, Jürgen. Por supuesto, el peor escenario sería si hubiera dejado el dinero en casa. Klein no estaba seguro de cuánto quedaría después de que la policía registrara la escena. Sin embargo, no podía ponerlo en el mundo por encima de la niebla gris, porque era posible que necesitara ofrecer sobornos para liberarse. En la actualidad, muchos periódicos y revistas estaban desacreditando a la policía como no supervisada, violenta, corrupta, extorsionadora y viciosa. Klein no se atrevía a creerlo completamente, pero tampoco se atrevía a dudarlo. Después de todo, el dinero de Meursault bien podría terminar en los bolsillos de alguien en la estación de policía. Después de pagar la fianza, Klein siguió a Jürgen fuera de la comisaría y tembló cuando fue golpeado por el viento húmedo y frío. Después de que se cierre el caso, se te devolverá la fianza. Por supuesto, no puedes esperar que te notifiquen voluntariamente. Sí. En una semana, si nadie te notifica que se requiere tu presencia de vuelta en la comisaría, puedes venir aquí y pedir que te devuelvan la fianza. En teoría, aún podrías obtener una compensación adecuada, si la hay, del patrimonio de la otra parte. Jürgen se acercó a un carruaje estacionado cerca. La lluvia que había caído durante todo el día finalmente se detuvo, pero la luna carmesí permanecía oculta tras las nubes oscuras. La única luz que se podía ver en la calle provenía de las lámparas de gas. Está bien. Klein casi creyó que tendría que despedirse de las 10 libras para siempre. No pudo evitar calcular cuánto le costó aceptar el trabajo de Ian. Le habían pagado 5 libras, pero muchos muebles y juegos de té se habían destruido en su casa. Tenía que comprar nuevos o hacer que alguien los reparara. Con los materiales utilizados, el costo del carruaje y el costo de arreglar su ropa, las matemáticas parecían implicar que perdería dinero. Si no logro recuperar las 10 libras de la fianza, esto sería una gran pérdida. Bueno, la característica Beyonder dejada por Meursault en realidad vale bastante dinero. Klein subió al carruaje y frunció ligeramente el ceño. Siempre había pensado que los detectives privados que usaban sus propias residencias como oficinas, como mucho, no serían confiados con nada y no sufrirían ninguna pérdida, pero al final. Klein giró la cabeza para mirar a Jürgen, que estaba sentado erguido, y dijo con sinceridad: Gracias. Gracias por venir a sacarme bajo fianza. ¿Cuánto debo pagarte? Jürgen asintió de manera muy formal y dijo: Este es pro bono. Me enteré por el sargento Fascine que estabas involucrado en un incidente. Creo que tendremos muchas oportunidades de trabajar juntos en el futuro. Habrá muchas oportunidades de trabajar juntos en el futuro. Klein no pudo evitar reír mientras decía: Abogado Jürgen, ¿me estás maldiciendo? Jürgen sacudió la cabeza solemnemente y dijo: No, no es lo que piensas. Es muy común que un detective privado tenga un abogado fijo con el que trabaja. Señor, definitivamente careces de sentido del humor. Aunque pareces bastante joven. Klein se burló antes de decir con una sonrisa: Casualmente, necesito un abogado que me ayude a redactar un contrato de inversión. ¿Contrato de inversión? Jürgen preguntó en tono ligeramente atónito. Sé que esto no forma parte del trabajo de un detective privado, pero me topé con una buena oportunidad de inversión. Explicó Klein simplemente. Abogado Jürgen, ¿cuánto costaría un contrato según tus honorarios habituales? Generalmente, se basa en el monto total del contrato y el nivel de complejidad. Respondió Jürgen seriamente.
El monto total es de 100 libras, los términos necesarios son. Klein describió sus necesidades en detalle, incluyendo un derecho de preferencia, derechos de veto y demás. Jürgen pensó intensamente durante unos minutos antes de decir. 2 libras. Te las daré el lunes por la mañana. De acuerdo. Klein no mencionó más el asunto. En cambio, comenzó a preguntarle a Jürgen información sobre el caso de esa noche. En el camino de regreso a la calle Minsk, Klein tomó la iniciativa de pagar la tarifa del carruaje de 3 solí. Después de despedirse del joven pero serio abogado, regresó caminando a su casa. Abrió la puerta y cuando vio la escena desordenada, su corazón se encogió. Nunca esperó comenzar su negocio de detective con una pérdida. Justo cuando Klein se quitó el abrigo y comenzó a limpiar el desorden, sonó el timbre de la puerta. Abrió la puerta desconcertado y vio a Julian, la criada de al lado, con una falda blanco y negro. Buenas noches, señor Moriarty. ¿El señor y la señora Same desean invitarlo a discutir algo? Dijo Julian con un tono que tenía rastros de miedo. Aquí viene, el problema de la compensación. Klein reveló una sonrisa y dijo. Está bien. Se cambió a un abrigo limpio y siguió a la criada de al lado. Luke Summer y su esposa, Stellin Summer, estaban sentados en un sofá en la sala de estar. El corpulento Luke, con un bigote delgado como un lápiz, se levantó y extendió la mano mientras decía con una risita. Buenas noches, señor Moriarty. Acabo de enterarme de que eres un detective privado. Eso no es muy apropiado como vecino. No, fue mi culpa. No sabía si era adecuado para esta carrera y podría encontrar otros trabajos en cualquier momento. Dijo Klein mientras estrechaba la mano del dueño masculino. Lamento mucho lo que sucedió esta noche. Lo compensaré. Solo fue un accidente. Dijo Luke tranquilizadoramente. La rubia, de ojos azules y bonita Stellin preguntó por curiosidad. ¿Realmente mataste al intruso? Jeje, seguro que quieres té negro, ¿verdad? Klein asintió. Tal vez solo era un ladrón. No mencionó que el problema se debía a uno de sus trabajos, para evitar que la pareja Summer tuviera sentimientos desagradables. Como la policía no los informó, no hay necesidad de que yo haga nada innecesario. Añadió Klein en silencio. Luke Summer se rió y dijo. Debes tener excelentes habilidades de combate. Como vecino, me siento muy seguro. Quizás tengamos asuntos que confiarte en el futuro. Klein pareció reírse de sí mismo. En realidad, casi me matan. De todas formas, tú fuiste el vencedor final. Dijo Luke. Después de hablar sobre este tema por un rato, Stellin tomó una taza de té de porcelana y dio un sorbo. Tengo mucha curiosidad por saber cuántas comisiones recibe un detective privado a la semana y cuánto pueden ganar. Klein no intentó ocultar nada mientras se reía. Depende de la situación, como cuando hay buenas y malas cosechas en las granjas. La semana pasada gané 5 libras y 5 solí, pero después del incidente de anoche, tal vez haya tenido pérdidas. Como si no hubiera escuchado la segunda mitad de sus palabras, ella continuó. Si puedes mantener este ingreso, tendrás una vida bastante buena en el distrito Sherwood de Backlund por 5 libras a la semana. No hay necesidad de subarrendar otra habitación y puedes contratar a una criada para hacer trabajos ocasionales, escuchar una sinfonía cada 2 semanas o ir a la ópera teatral una vez. Una vez a la semana, puedes jugar tenis o squash, unirte a un salón de lectura e ir a un buen restaurante. Por supuesto, si ya estás preparándote para el matrimonio, necesitas ahorrar un poco de dinero. Un salario semanal de 5 libras todavía está un poco lejos de ser verdaderamente decente. Entonces, ¿cuál es el salario semanal requerido para ser verdaderamente decente? Preguntó Klein. Al menos 7 libras. Stellin levantó ligeramente la barbilla. Klein se volvió hacia Luke y dijo casualmente. Escuché de tu esposa que trabajas en Coin, pero no estoy seguro de cuál es su principal negocio. Antracita y carbón. Luke respondió con una sonrisa. No es de extrañar que te hayas convertido en miembro de la Asociación de Reducción de Hollín. Klein reflexionó por un momento y dijo. En Backlund, ¿cuánto gana un gerente? Rara vez se menciona en los periódicos y revistas. Jaja, depende de la industria, así como del alcance del trabajo del puesto en cuestión.
El mejor gerente del banco Backlund gana 5.000 libras al año, pero para mí son alrededor de 430 a 440 libras incluyendo bonificaciones. Dijo Luke casualmente. Eso es alrededor de 8 libras a la semana. No me sorprende. Antes de que Klein pudiera abrir la boca, Stellin Samuel se quejó. En realidad, podríamos haber vivido en los suburbios, y yo tendría un jardín y un césped. Luke entonces podría tener estabilidad y comprar un carruaje nuevo y los 2 potros a los que ha estado echando el ojo todo este tiempo, pero perdería demasiado tiempo en su viaje diario al trabajo. Eso sería aún más valioso. Un carruaje nuevo incluyendo caballos cuesta alrededor de 100 libras. 8 libras a la semana es impresionante. Desafortunadamente, no ha pasado mucho tiempo desde que tuve un aumento de sueldo cuando... Klein solo pudo sonreír en respuesta. Después de intercambiar algunas palabras amables más, se despidió y se fue, suspirando para sí mismo en su corazón. El señor y la señora Samer todavía son considerados amables. Si tuviera un casero malo, me habrían deducido y devuelto mi depósito y me habrían pedido que me fuera después de lo que sucedió esta noche. Después de regresar a casa, Klein comenzó a trabajar. No tenía prisa por ir más allá de la niebla gris para examinar la corriente cálida en la parte posterior de su mano, ni tenía prisa por hacer adivinaciones porque temía que el Departamento Especial del Ejército todavía lo estuviera vigilando. Decidió ir al bar que Ian había descrito mañana por la noche para comprar un arma y así poder lidiar con las personas que podrían atacarlo imprudentemente en desesperación. Incluso Klein planeaba encontrar la manera de contratar a un guardaespaldas, un poderoso guardaespaldas Beyonder. Esto era para que, en primer lugar, pudiera aprovechar la oportunidad de contactar con los círculos Beyonder sin exponerse, y en segundo lugar, porque también temía que el próximo agresor del embajador tuviera la capacidad de ocultarse del Departamento Especial del Ejército. Aunque era algo ligeramente cómico para un Beyonder de la secuencia 8, un espíritu maligno vengativo en la clandestinidad, necesitar un guardaespaldas, la seguridad era de suma importancia para Klein. Si el precio es demasiado alto, soplaré el silbato de cobre para el señor Azik, lo cual, por supuesto, podría ser más peligroso. No sé mucho sobre el artefacto sellado 008. Después de limpiar la casa, Klein murmuró en silencio. Después de que terminara la ceremonia de purificación, el hombre con la máscara blanca le dijo a Sio y Force. No importa qué tipo de espíritu siniestro sea, ya ha sido exorcizado por mí. Jeje, si ha alcanzado el nivel de un espíritu maligno que no puedo exorcizar, debería haber dado una respuesta. Sin embargo, no hubo ninguna. Mientras hablaba, vertió el agua que se había condensado en el emblema del sol en una pequeña botella de metal y se la entregó a Sio. Espárcelo en tu habitación para alejar cualquier resto. Gracias. Sio le pagó sintiendo el apretón, pero se sintió mucho más relajada. Momentos después de que regresara a la sala de estar con Force, el asistente les entregó una nota. Señorita Arbiter, que acaba de comprar la fórmula del Serif, ¿le importaría tener una charla en el estudio? Podría tener lo que necesitas. Capítulo 232. El bar de los valientes. ¿Quién? ¿Cómo supo esa persona que compré la receta del Serif? Los pupilos oscuros y verdes de Sio se contrajeron mientras observaba su entorno con asombro, pero no vio a nadie sospechoso mirándola. Según el señor A, las transacciones aquí deberían ser muy seguras y confidenciales. Finalmente, Sio no pudo evitar mirar el sofá individual donde el señor A, cuya cara estaba cubierta por una capucha, estaba sentado. Todavía estaba evaluando silenciosamente a las personas sin revelar nada extraño. Empujó a Force con el codo y susurró. ¿Debería ir? Force tomó el trozo de papel, lo miró y respondió sin dudarlo. Ve, al menos aún tienes al señor A vigilando. Nadie se atrevería a hacerte algo, así que puedes aprovechar la oportunidad para descubrir cuál es el objetivo de la otra parte. ¿Quién sabe? Tal vez realmente obtengas los materiales para la poción que deseas como resultado. ¿Tiene sentido? Sio, que era una persona muy proactiva, asintió de inmediato al asistente, lo siguió al estudio y finalmente se puso una túnica con capucha. Esta capucha puede cubrir toda mi cara, tanto que no puedo ver el camino frente a mí.
Después de ponerse la capucha, Sio abrió la puerta y vio a un hombre vestido con un smoking sentado detrás de un escritorio. El hombre llevaba una máscara dorada que dejaba al descubierto sus ojos, fosas nasales, boca y mejillas, pero era imposible identificarlo. Los ojos de color marrón claro detrás de la máscara dorada se movieron mientras el hombre señalaba la silla frente al escritorio y decía: Toma asiento. Su voz era deliberadamente ronca. De lo contrario, no tenía nada de especial. Sio cerró la puerta del estudio, sacó pecho y levantó la cabeza, y se sentó en la posición designada sin sentirse intimidada. Luego preguntó: ¿Tienes los ingredientes principales para la poción del sheriff? El hombre enmascarado se rió y dijo: Sí, tengo los ojos de un gusano demonio del terror y la palma derecha de un oso de guerra plateado. De hecho, la fórmula de la poción del sheriff que compraste fue vendida en mi nombre. No es de extrañar. Sio a menudo era ridiculizada como una persona sin cerebro por sus buenos amigos, pero para sobrevivir en el círculo de los más allá, en las pandillas del barrio este y entre los pobres, no era una persona completamente imprudente. Tenía la intuición para el peligro que se asemejaba a una bestia salvaje. Preguntó con voz profunda: ¿Por qué estás haciendo esto? Para seleccionar ayudantes adecuados. El hombre enmascarado se rió. Con tu situación financiera, te será difícil reunir el dinero necesario para estos dos ingredientes de Beyonder en un corto periodo de tiempo. Por supuesto, puedes vender la fórmula en otras reuniones de Beyonder, pero por favor, créeme, esto te traerá un peligro innecesario. Nuestros círculos pueden no coincidir, pero no soy la única persona. Sio frunció el ceño y dijo: Dado que tienes una organización tan grande y posees las fórmulas de las pociones del sheriff y del árbitro, ¿por qué necesitas mi ayuda? Hay ciertos asuntos con los que no deseamos lidiar nosotros mismos. Hay muchas razones, pero no es necesario que te las cuente. Y cada árbitro que se embarca en el viaje como Beyonder tiene, más o menos, alguna conexión con la aristocracia. Esto es algo que necesitamos. Explicó el hombre enmascarado, simplemente. Parece que no sabe sobre mis orígenes, ni está al tanto de mi reputación en el barrio este. Sio se relajó un poco. El hombre enmascarado continuó: Solo considéralo como misiones adicionales más allá de las reuniones de Beyonder. Te daré algunas misiones y te pagaré con las recompensas correspondientes. Si sientes que es peligroso, puedes rechazarlas. Esto es un intercambio justo y libre. Una vez que ahorres suficiente dinero, puedes comprar los ingredientes de mí. Sio, quien todavía luchaba con su situación financiera, de repente sintió un revuelo en su corazón. Siguió actuando reservada durante 9 segundos antes de decir: Siempre y cuando tenga el derecho de rechazar misiones, puedo considerarlo. No hay problema. El hombre enmascarado se rió. Podemos ponernos de acuerdo sobre dónde y cómo nos encontraremos en el futuro. Para que te sientas tranquila, concederemos el derecho de decidir los detalles a ti. Está bien. Aunque Sio todavía estaba desconcertada y no entendía por qué la otra parte le ofrecía misiones para realizar, ella aún aceptó. Al menos, no podía identificar ningún peligro obvio en ese momento. Klein se ocupó con acento agudo de comprar sillas y juegos de té y de arreglar su ropa durante todo el domingo. Gastó un total de 6 libras y 9 soli para restaurar la sala de estar, el comedor y él mismo a su estado original. ¡Qué pérdida! Espero que el departamento de policía me compense por mis pérdidas de la herencia de Meursault. Suspiro, las posibilidades son escasas ya que, en el mejor de los casos, es solo una parte. Klein colocó las facturas y los recibos ordenadamente en su lugar, esperando que se utilizaran en el futuro. Por supuesto, en términos de ingresos solamente, había hecho una buena fortuna. La característica de Beyonder de Meursault valía al menos 300 libras, o más. La premisa de todo esto era que Klein tenía acceso a un círculo de Beyonders. Después de la cena, vestido con un suéter de cuello alto, un suéter de un solo color, un abrigo de trabajador gris azulado y una gorra, Klein salió una vez más y realizó 2 traslados antes de llegar a la calle Iron Gate en el área del puente Backlund. Vio el bar Bravehearts después de dar unos pasos. Vio una puerta de madera negra aparentemente pesada y un hombre corpulento de casi 2 metros de altura con los brazos cruzados. El hombre corpulento evaluó a Klein, pero no lo detuvo cuando empujó la puerta, aunque su garganta se movió al escuchar los aplausos en el interior.
Esto fue cuando el bar estaba experimentando su máximo negocio. Antes de que Klein entrara siquiera, sintió una ola de calor que lo envolvía. Podía oler el fuerte aroma de la cerveza de Malta y escuchar un bullicio. Como era de esperar, vio dos escenarios en medio del bar. Uno de ellos estaba teniendo una competencia de caza de ratas con perros, y el otro escenario tenía dos boxeadores esperando pacientemente a que comenzara la pelea. El aroma del alcohol se mezclaba con el olor del sudor que emanaba. Klein levantó sus gafas con borde de oro y se tapó la nariz. Mientras protegía sus pertenencias, se abrió paso hasta la barra del bar. Antes de que el camarero pudiera decir algo, él dijo: Una copa de cerveza Southville. Esta era la mejor cerveza que producía el reino de Loen. 5 peniques. Respondió el camarero como un reloj. Klein sacó un puñado de monedas y contó 5 peniques antes de entregarlos a cambio de una gran taza de madera de cerveza dorada. El aroma de la cerveza era seductor. Frente a ella, muchas cervezas ni siquiera pueden considerarse alcohol y solo pueden considerarse como bebidas. El camarero se rió. Klein levantó la taza y dio un sorbo. Estaba fresca y refrescante, primero amarga y fragante, pero luego, el sabor a malta estalló. Tenía un ligero regusto dulce. Después de dejar la taza, miró las pequeñas burbujas blancas y aprovechó la oportunidad para preguntar: ¿Dónde está Kaspar Skalinin? El camarero dejó de limpiar el vaso en su mano y observó a Klein durante unos segundos antes de señalar hacia un lado. Sala de billar 3. En espíritu de no desperdiciar nada, Klein llevó la taza y se dirigió a la tercera sala de billar. Con solo un ligero golpe, permitió que la puerta se abriera chirriando. Los dos hombres dentro se detuvieron y miraron hacia la puerta. Estoy buscando a Kaspar Skalinin. En medio del silencio, Klein añadió apresuradamente: El viejo Guiser me presentó. Al escuchar esto, un hombre de 50 años con una gran nariz y una camisa de lino dijo con voz profunda: Pasa. Tenía una enorme cicatriz retorcida que iba desde la esquina de su ojo derecho hasta el lado de su boca, y su nariz era una típica nariz de bebedor, casi completamente roja. Klein entró lentamente con la taza en la mano y vio que el oponente de billar de Kaspars había dejado su taco como un reloj y salió de la habitación antes de cerrar la puerta tras de sí. Kaspar Skalinin se acercó cojeando y preguntó: ¿Qué quieres? Un poderoso revólver personalizado y 50 balas. Klein dio otro sorbo a su cerveza Southville. 3 libras y 10 soli. Kaspars dio el precio. Esto definitivamente será más caro que una armería regular. El precio incluye los riesgos que debo asumir. Trato. Klein sacó 5 billetes de 1 libra que había preparado de su bolsillo del pantalón y los contó. Kaspars verificó la autenticidad de los billetes antes de asentir. Eres más directo de lo que aparentas. Dame 5 minutos. Puso los billetes en la mesa de billar, se apoyó en una muleta y cojeó hacia la puerta. Después de ver a Kaspars irse, Klein miró de reojo el billar de moda y lo encontró muy similar al snooker en la tierra. Debe ser usted, emperador Rosell. Casi pierde la compostura y se rió mientras negaba con la cabeza. Después de una breve espera, Kaspars abrió la puerta y entró, llevando un paquete envuelto en papel marrón y 2 billetes de 5 soles. Klein tomó el dinero y el objeto y lo abrió en el acto. Sus ojos captaron el largo cañón plateado de un revólver. El mango parecía estar hecho de madera de nogal. Además de eso, había 50 cartuchos relucientes colocados ordenadamente en la caja. Klein probó el arma vacía, cargó 5 cartuchos, metió el revólver en su funda de axila que compró hace algún tiempo. Luego, recogió las balas restantes y miró a Kaspars. Deliberó y preguntó: Si deseo contratar a un buen guardaespaldas, ¿a quién debo buscar? Uno muy bueno, del tipo que supera las limitaciones humanas. Kaspars se frotó la nariz roja y sus ojos se volvieron fríos. Examinó cuidadosamente a Klein durante 2 minutos, utilizando su silencio para crear una terrible sensación de opresión. Puedo hacer la consulta por ti, pero no hay garantía de que alguien acepte esta misión. Parece que conoce a más de un Beyonder. Klein sonrió y dijo: No importa cuál sea el resultado, permítame expresar mi gratitud de antemano. Kaspars guardó los billetes en la mesa de billar y salió de nuevo. Pasaron 10 minutos completos antes de que regresara a su habitación.
Y para entonces, Klein ya había terminado su enorme taza de cerveza Southville por aburrimiento. Quiere conocerte antes de tomar una decisión. Dijo Kaspars con voz profunda. No hay problema, yo también determinaría la dificultad de la misión si fuera yo. Klein sonrió y asintió. Siguió detrás de Kaspars, quien cojeaba pasando por el abarrotado ring de boxeo y entrando a la cocina del bar. Kaspars de repente se detuvo y golpeó suavemente una puerta. Después de obtener permiso, la empujó abierta y entró con Klein a remolque. Era una sala de cartas donde más de 10 personas estaban jugando póker de Texas. Un hombre vestido con un chaleco negro y una camisa blanca se levantó lentamente al ver entrar a Kaspars y Klein en la habitación. Los demás que estaban jugando cartas se detuvieron en seco y no emitieron ningún sonido. Con una sola mirada, Klein frunció el ceño de manera imperceptible. Aparte del hombre que se había levantado, notó que todos los demás jugadores tenían una extraña sensación indescriptible. Sus rostros estaban pálidos y sus ojos eran como los de bestias salvajes. Tocando 2 veces su muela izquierda, Klein activó secretamente su visión espiritual. Sus músculos se tensaron de repente y casi no pudo controlar su expresión porque las auras de esos jugadores eran de color negro oscuro. Eso significaba que, aparte del hombre que se había levantado, las 10 personas que estaban jugando cartas estaban todas muertas. No, no solo estaban muertos, ya que los muertos no tienen colores de aura. Todos ellos eran zombies. La sensación de putrefacción lo invadió y el hombre de la camisa blanca y el chaleco negro se acercó a Klein. Su rostro también estaba pálido y parecía haber una profunda malicia en sus ojos. Capítulo 233. Un hombre no puede ser juzgado por su apariencia. Cuanto más pensaba en cómo una persona viva estaba jugando cartas con más de 10 cadáveres en una habitación poco iluminada durante la noche, más le picaba el cuero cabelludo. Klein reprimió su miedo instintivo y miró el rostro pálido, los maliciosos ojos marrones y al hombre de unos 28 años que irradiaba locura. Fingió estar intimidado por la dominancia del hombre y dio un paso atrás. Durante este tiempo, Kaspars salió de la habitación y cerró la puerta. El hombre preguntó con una voz profunda. ¿Eres tú el que busca un guardaespaldas? Sí. Klein tragó saliva deliberadamente. La extrañeza del hombre le hizo sentir miedo, pero también le dio tranquilidad. Cuanto más fuerte sea el guardaespaldas, más seguro estará. El hombre de rostro pálido y chaleco negro levantó la barbilla y preguntó. ¿Por qué estás buscando un guardaespaldas? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por esto? Klein no respondió de inmediato. Pensó durante casi 20 segundos antes de decir. Te contaré los detalles de la misión primero. Dame un precio después de evaluarlo. Si puedo pagarlo, o si tengo un objeto de valor equivalente, tendríamos un trato. De lo contrario, solo puedo renunciar y buscar a alguien más. El hombre de aspecto feroz no dijo una palabra. En cambio, asintió como gesto para que Klein contara su historia. Klein miró deliberadamente a los zombies, tratándolos como jugadores de cartas normales. Luego, miró al hombre con curiosidad y dijo. Antes de responder, ¿quieres echar a estos tipos de la habitación? No es necesario. Dijo el hombre de rostro pálido con voz profunda. Klein vaciló por un momento, luego dijo honestamente. Ofendí a una persona importante que podría tener el respaldo de un país. La habitación de repente se volvió quieta y silenciosa. El hombre, que tenía un destello de locura y malicia en sus ojos, se quedó inmóvil como si se hubiera convertido en una estatua de yeso. Después de casi un minuto, él dijo lentamente. Esta misión no tiene precio. Sal. ¿Ah? Klein no logró reaccionar hasta que el hombre se dio la vuelta y regresó a la mesa de cartas. Solo entonces se dio cuenta de que no había trato. Jugaste cartas con un montón de cadáveres vivientes en la habitación y te presentaste como una persona de alto nivel y fuerza. Sin embargo, ¿te asustaste así de fácil? Claramente estás un poco loco. Klein no sabía si reír o llorar mientras añadía. El gran jefe no tiene tanta libertad en Backlund. El hombre con el chaleco negro lo ignoró y volvió a sentarse. Los zombies comenzaron a repartir cartas, mirar sus cartas y lanzar fichas. Klein exhaló y salió de la habitación solo para ver a Kaspars Kalinin. Había estado esperando afuera con su nariz de brandy y su herida espantosa.
No llegamos a un acuerdo. Klein levantó las manos. Kaspars no mostró sorpresa mientras reflexionaba durante unos segundos antes de decir. ¿Pidió un precio demasiado alto? No, encuentra la misión demasiado difícil. Klein no ocultó la razón. Kaspars frunció el ceño. Marik es la persona más aterradora que conozco. Ni siquiera le teme a las balas, y dado que él piensa que la misión es difícil, no creo que pueda ayudarte a ponerte en contacto con otras personas poderosas. ¡Qué lástima! Klein suspiró. Kaspars apretó su puño derecho y golpeó su pecho izquierdo. Que la tormenta esté contigo. Entonces estoy muerto. Dijo Klein con una sonrisa mientras sacaba lo mejor de ello. Gracias. Puedes intentar preguntar por mí. Te pagaré una tarifa. Sí, volveré mañana por la noche. Después de recibir una respuesta positiva, salió del bar Brave Hearts sintiéndose ligeramente melancólico. Ni siquiera tenía interés en jugar una partida de billar. ¿Fui demasiado honesto? Si hubiera descrito la misión de una manera más simple, Marik habría estado de acuerdo. Solo me pregunto cuánto dinero pediría. Suspiro, no es mi estilo dejar que alguien más enfrente el peligro por mí a través del engaño. Como Beyonder, si constantemente voy en contra de los verdaderos pensamientos de mi corazón y mis propios principios, probablemente no estaré lejos de perder el control. Sintiendo emociones encontradas, Klein cambió de carruaje y regresó a la calle Minsk. Después de lavarse, Klein no desperdició carbón. Fue directamente a la habitación y cerró las cortinas para aislar la habitación del mundo exterior. En el camino de regreso, pensó cuidadosamente por un momento y descubrió que el peligro posible no era algo que no se pudiera resolver. Para el embajador desconocido, su propósito primario y fundamental es encontrar a Ian Wright. La razón por la que envió gente para lidiar conmigo fue porque deseaba obtener pistas para encontrar a Ian de mí. Si la interrogación directa no funciona, matarme y canalizar mi espíritu podría considerarse. Si le hago saber que tampoco puedo encontrar a Ian, no se arriesgaría a tratar con un detective contratado cuando el Departamento Especial Militar podría estar monitoreando la situación. Por supuesto, mi apariencia y fuerza superaron con creces sus expectativas, lo que expuso su operación y los hizo sufrir grandes contratiempos. Si yo fuera el embajador, definitivamente pensaría en vengarme y desahogar mi ira, pero definitivamente no sería ahora, no cuando la situación es tan tensa y turbulenta. Sí, esto se basa en la premisa de que el embajador tiene cerebro y no es un inútil que llegó a su posición a través de conexiones y solo sabe actuar precipitadamente. Para que él esté manejando un asunto tan importante, debe significar que todavía es bastante confiable. En otras palabras, el meollo del problema es el paradero de Ian Wright. Todavía hay un peligro latente. ¿Revelará el embajador al Departamento Especial Militar que Meursault es un Beyonder después de su fracaso? Eso haría que cuestionen mi fuerza y la utilicen para retaliar contra mí. Esto se puede hacer fácilmente con un comentario casual sin dificultad alguna. Tengo que estar en guardia. Klein analizó su situación y de repente sintió la urgencia de matar al embajador desconocido. Sin embargo, solo el pensamiento de poderosos Beyonders a su alrededor lo dejó deprimido. Me pregunto si el mensajero puede aceptar mis delegaciones sin el permiso del señor Azik. Probablemente no. ¿Debería prestar mucha atención a este asunto y encontrar una oportunidad para silenciarlo? Dado que él envió a alguien para matarme, no sentiría ninguna carga psicológica al matarlo. Sí, puedo considerar asignar una misión para el Club del Tarot. Veamos si la señorita Justicia y el señor Ahorcado tienen alguna solución. Tal vez, una gran suma de dinero pueda tentar a eso. El señor, u otros poderosos Beyonders. A Klein de repente se le ocurrió una idea cuando pensó en el Club del Tarot. Con esta idea en mente, se calmó mucho. Encontró papel y un bolígrafo y escribió la declaración de adivinación. El paradero de Ian Wright. Después de confirmar que no había Beyonders ocultos en la habitación, Klein miró la cortina que lo protegía de miradas indiscretas. Recordó la apariencia de Ian y leyó en voz baja la frase de adivinación antes de recostarse en su silla. Rápidamente entró en un sueño y vio una habitación oscura, pequeña y deteriorada en el mundo de los sueños. Había una litera y una estera en el suelo en la que dormían 4 personas. Ian estaba acurrucado en la parte superior de la litera, durmiendo profundamente debajo de un viejo maletín.
Cuando el sueño se desvaneció, Klein abrió los ojos e interpretó la revelación. Lugares de residencia como ese solo existen en el barrio este y el área del puente Backlund, pero es un lugar anormalmente grande. Incluso si todos los policías de Backlund son desplegados, aún no podrían encontrarlo. Ian era muy cuidadoso. No me dejó nada. De lo contrario, habría podido encontrarlo a través de la adivinación con varilla de Zaori. Después de unos minutos de consideración, Klein tomó el bolígrafo y agregó un párrafo a cada una de las declaraciones de adivinación, convirtiéndolo en una excusa. No sé el paradero de Ian Wright. No lo he visto desde que encontramos el cuerpo de Esreal. Ese trozo de papel quedó en el escritorio con un bolígrafo presionado contra su borde. Después de que todo estuvo hecho, Klein se levantó y regresó a su cama, haciendo un rápido movimiento de la moneda menos obvio para asegurarse de que nadie lo estuviera observando. Después de obtener una respuesta negativa, dio rápidamente 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj, recitó el conjuro y entró en el mundo sobre la niebla gris. Dentro del antiguo y majestuoso palacio, a Klein no le importó inspeccionar la situación a su alrededor y, en cambio, repitió la adivinación que acababa de hacer. Viendo que la respuesta negativa no había cambiado, dejó de sentirse tan nervioso. Levantando la cabeza hacia un lado, se dio cuenta de que la posición central de la nueva estrella carmesí había sido teñida con un dorado similar al sol. ¿Es esta la fuente del calor que sentí? Klein extendió su espiritualidad y la tocó con cuidado en respuesta a la oración. Una escena borrosa apareció rápidamente frente a sus ojos. La dama menuda a la que había intentado levantar por encima de la niebla gris estaba parada frente a un altar junto a una dama de cabello castaño ligeramente rizado. Un hombre con una máscara blanca cantaba su nombre honorario, el del sol eterno ardiente, creando una luz cálida y pura. ¿Estaba tratando de hacer que alguien hiciera un exorcismo? Klein casi se rió. En ese momento, finalmente entendió la razón detrás de la situación anterior. No era que alguien hubiera penetrado la niebla gris y se hubiera fijado en él. Era similar a Justicia y compañía recitando su nombre honorario antes de hacer una oración. Y después de que la niebla gris recibiera el mensaje, automáticamente le daba una respuesta. Sin embargo, como no era una oración, las voces ilusorias y superpuestas terminaron convirtiéndose en una corriente cálida. Notificación. Esto es una notificación, y no algo que pueda causar daño o influencia. Klein hizo un juicio definitivo. Al mismo tiempo, estaba bastante seguro de una cosa. La forma en que el espacio misterioso sobre la niebla gris se conectaba con Justicia y los demás no era absolutamente anormal o fuera de las reglas de este mundo. Aún sufría restricciones particulares que podían causar efectos de diferentes grados mediante el uso de métodos específicos. Klein continuó observando la escena ante él y escuchando la voz que hablaba. Se sorprendió al descubrir que duraba más que nunca antes. Antes de esto, no podría tomar la iniciativa de espiar al objetivo correspondiente de las estrellas carmesí, a menos que la otra parte hubiera orado por ello, y solo entonces podría recibir la escena correspondiente. En otra situación, cuando daba su respuesta, podría ver la escena y escuchar las voces sincronizadas al mismo tiempo. Sin embargo, una vez que la respuesta terminaba, ya no podría obtener información adicional. Ahora, era como ver un vídeo largo cuyas imágenes estaban llenas de fragmentos de programas de realidad con mosaicos. Vio a la dama menuda hablando con un hombre con una máscara dorada en el estudio, escuchó a sus compañeros llamarla Sio y se dio cuenta de que estaba buscando la poción Beyonder correspondiente a la poción del sheriff. No fue hasta que las dos mujeres regresaron a casa que Klein se sintió arrepentido de no haber identificado su dirección. La grabación así llegó a su fin. Observando los colores dorados que se disipaban gradualmente, asintió pensativamente. Entendió vagamente por qué había aparecido tal anomalía. En otras palabras, ¿el poder de purificación me ayudó a mantener el pasaje correspondiente? Los 30 kilos de Sio valieron la pena. Me pregunto cuándo podré mantenerlo yo mismo. Klein negó con la cabeza y sonrió. Sacó una pluma y un papel para seguir adivinando el paradero de Ian Wright. Capítulo 234. La noche de la luna llena. Fue la misma adivinación en sueños, pero esta vez Klein vio más.
La primera escena seguía siendo la pequeña y oscura habitación sordida con Ian Wright durmiendo profundamente en una litera. La segunda escena era el mismo alcantarillado al que ambos habían ido. Ian se agachó frente al cuerpo mutilado de Ezreal, extendió la mano para frotar las dos filas de dientes blancos y se llevó uno de ellos. La tercera escena era una calle bulliciosa y ruidosa. Los transeúntes estaban todos vestidos con ropa sencilla, algunos de los cuales podrían describirse como viejos y andrajosos. En medio de la calle, había jardines y céspedes, rodeados de chimeneas bajas que echaban humo. Ian, con su viejo abrigo y sombrero redondo, observaba con cautela mientras entraba a la oficina de telégrafos no muy lejos del centro de la calle. En diagonal, estaba la entrada al centro comercial del metro de vapor. La imagen se volvió rápidamente transparente. Klein abrió los ojos, golpeó con el dedo índice en el borde de la larga mesa de bronce y realizó un juicio preliminar. A partir de ese diente y el telegrama, parece que Ezreal e Ian no son solo una pareja de detectives que se encontraron involucrados en una situación peligrosa. Tienen una organización detrás de ellos. Debería poder determinar dónde está la tercera escena. Klein no tenía prisa por analizarlo en profundidad, ya que no quería quedarse demasiado tiempo sobre la niebla. Dejando la silla alta que pertenecía a El Loco, fue a un rincón, rebuscó en la bolsa de papel que había dejado allí previamente y encontró la característica de Beyonder de Meursault. Sosteniendo el objeto rojo y gelatinoso, Klein volvió a sentarse y escribió una nueva declaración de adivinación. El nombre correspondiente de la poción. Mientras recitaba en silencio la declaración, sostenía la característica de Beyonder con una mano y el papel con la declaración de adivinación con la otra. Con la ayuda de la cogitación, se sumergió en un sueño profundo. En el sueño gris y onírico, el embajador, vestido elegantemente, apareció nuevamente ante Klein con su rostro delgado y barbudo. Sosteniendo una botella de líquido carmesí, le dijo a Meursault: Bébelo, bebe esta poción de cazador y gobernarás la pandilla Smanger. Por supuesto, el dinero también es indispensable, como dijo una vez el emperador Roselle, un palo en una mano y una zanahoria en la otra. Cazador. Backland es una gran ciudad metropolitana. Meursault frunció el ceño y preguntó con curiosidad. Para alguien analfabeto como él, los cazadores estaban asociados con la naturaleza salvaje y los animales. El embajador de mediana edad se rió entre dientes y dijo: La ciudad más grande es el bosque oscuro más grande. Aquí, todos tienen dos identidades. Uno, la presa, y el otro, el cazador. Incluso el cazador más débil es un cazador. Es posible que puedan dañar a presas más fuertes. Ve, únete a esta magnífica cacería. La escena se desvaneció y se convirtió en innumerables puntos de luz. Klein miró hacia abajo el característico Beyonder carmesí en su mano y se dijo a sí mismo en silencio: así que es la poción de cazador. No es de extrañar que Meursault sea tan bueno en la lucha. Incluso usó una cerbatana para disparar dardos envenenados. No es de extrañar cómo pudo rastrearme hasta aquí. Sin embargo, parece que no entiende completamente la esencia de ser un cazador. No colocó ninguna trampa de antemano ni usó ninguna arma. No aprovechó sus ventajas. Esto se debe en parte a que no sabe que yo también soy un Beyonder, uno que resulta ser una secuencia 8. Me subestimó. También es evidente que consumió la poción recientemente. El camino del cazador es utilizado tanto por la antigua familia real de Intis, la familia Sauron, como por los gobernantes del Imperio Feysak, la familia Einhorn, así como por la organización secreta, la Orden de la Cruz de Hierro y Sangre, que apareció en los últimos 2 o 3 siglos. Teniendo en cuenta su atuendo, la identidad de ese embajador puede confirmarse básicamente. Un diplomático de alto rango de la República de Intis, un embajador del Reino de Loen. Me pregunto qué objeto importante está tratando de conseguir. Mientras su mente trabajaba, Klein se envolvió en su espiritualidad y comenzó el descenso rápido. Tan pronto como regresó a su habitación, inmediatamente revisó su entorno con vigilancia, pero no notó ningún cambio inusual. Klein soltó un suspiro silencioso. Se sentía un poco más seguro de que sería capaz de convocar a los miembros del club de tarot a tiempo mañana por la tarde.
Revolvió el mapa de Backlund que había comprado en el tren de vapor, buscando una oficina de telégrafos que estuviera a lo largo de la línea de metro, una que no estuviera lejos del centro de la calle. Solo había unas pocas líneas de metro en Backlund, así que Klein identificó rápidamente 3 objetivos, uno en Westborough, otro en St. George Borough y otro en la intersección de East Borough y el puente de Backlund. Recordó cómo la mayoría de los peatones en su sueño estaban vestidos para determinar su estatus socioeconómico y llegó a la respuesta final. El tercer lugar, el lugar donde East Borough se cruzaba con el puente de Backlund. A veces, interpretar una revelación requiere una gran cantidad de conocimiento práctico y la capacidad de inferir. Klein se burló de sí mismo, se acercó al escritorio y añadió otra frase después de la declaración anterior, agregando más contenido al papel. No sé dónde está Ian. No lo he visto desde que descubrimos el cadáver de Israel. Sin embargo, me enteré a través de mis propios canales de que Ian Wright había aparecido en la oficina de telégrafos en la calle Bacardi. Después de terminar de escribir, Klein no dobló el papel y lo guardó. Tampoco lo quemó con su espiritualidad. En cambio, permitió que permaneciera extendido sobre el escritorio, revelando libremente su contenido. Después de echarle una mirada profunda, Klein volvió a la cama y se quitó la ropa para dormir. Fuera de las cortinas cerradas herméticamente, la luna carmesí asomaba entre las capas de nubes, brillando intensamente y perfectamente. En una casa en Hillstone Borough. Force, que no dormía con Sio, se sentó de repente y se llevó las manos a la cabeza. Su rostro relativamente bonito estaba extremadamente retorcido como si fuera un demonio. Force se presionó contra las orejas y se revolvió constantemente en la cama, como si estuviera resistiendo los murmullos ilusorios. El sudor le corría por la frente y las venas se le hincharon en la parte posterior de las manos. Su cuerpo se tensó o se retorció al azar. Sus ojos azules pálidos, originalmente coquetos y lánguidos, estaban llenos de dolor. En lo profundo de esas pupilas, parecían aparecer innumerables capas de luz y sombras. No. Force finalmente no pudo contenerse más y soltó un llanto trágico y bajo. Sus manos dejaron de cubrir sus oídos y recurrieron a tirar de su cabello, como si fuera a luchar contra el dolor con dolor. Después de unos minutos retorciéndose, finalmente se detuvo. Soltó sus manos, miró el puñado de cabello castaño ligeramente rizado y se rió débilmente de sí misma. Le mentí a Sio, diciéndole que los murmullos en cada luna llena no me afectan mucho. Al menos perder cabello es una preocupación seria. Con dificultad, Force se sentó y miró la cortina que cubría la mitad de la ventana. A través de ella, podía ver la luna carmesí soñadora afuera. Cada vez empeora más. Perderé el control la próxima vez por esto. Force ya no podía reprimir la debilidad que había enterrado en lo más profundo de su corazón. Había intentado separarse del brazalete que permitía a las personas teletransportarse a través del mundo espiritual, pero ya no resultaba en la desaparición de los murmullos durante la luna llena. Había intentado tomar sedantes, había intentado cantar el nombre del dios del vapor y la maquinaria, había intentado alguna magia ritual, pero no había cambiado el hecho de que se estaba deslizando gradualmente hacia el abismo. Si tan solo pudiera entender lo que dicen los murmullos. Deseo morir sabiendo, y no ser enterrada sin pistas. Tal vez, podría escucharlo más claro después de avanzar a la secuencia 8. Pero nunca he encontrado a nadie que venda la fórmula de la poción Trickmaster. Force miró por la ventana aturdida mientras la luz de la luna teñía sus ojos de rojo. El lunes por la mañana, Klein se despertó temprano de su sueño inquieto y se levantó de la cama. Fue a su escritorio y comenzó a abrir las cortinas y abrir la ventana para dejar entrar la luz y el viento en la habitación. En ese momento, vio el papel en el escritorio de reojo. Estaba frente a la ventana, manteniendo su lugar original. Sin embargo, Klein recordaba claramente que antes de dormir, este pedazo de papel estaba frente a la silla y la cama. Se había volteado y cambiado de orientación después de una noche de sueño. Las pupilas de Klein se contrajeron mientras extendía bruscamente la mano y abría las cortinas. Vio que las ventanas de la galería seguían cerradas herméticamente, sin dejar entrar ni una ráfaga de viento. Sin viento alguno, el papel había girado 180 grados por sí solo. No, alguien entró sin que me diera cuenta. Klein sintió un escalofrío que le recorrió la espalda hasta la cabeza.
Le sorprendió no haberse dado cuenta mientras dormía. Esto significaba que estaba casi a merced de los demás, y su vida y muerte dependían únicamente del estado de ánimo y los pensamientos de la otra parte. ¿Era un miembro del Departamento Especial Militar o era un poderoso Beyonder enviado por el embajador? Por el hecho de que el papel no había vuelto a su orientación original, es más probable que sea lo último, lo que indica un cierto nivel de advertencia. Poder entrar sigilosamente así sin dejar rastro, ¡qué increíble! ¿Debería agradecerle su amabilidad? No, debe haber una razón por la cual no hizo algo que podría haberse hecho tan convenientemente. ¿No quieren alarmar a los miembros del Departamento Especial Militar que están vigilando el área? Klein no pudo evitar pensar en innumerables razones. La razón por la que escribió esas palabras anoche y extendió el papel sobre el escritorio era para que otros lo vieran. Quería que el embajador supiera lo que quería saber y retrasar cualquier posible acto de venganza hasta que el asunto terminara, para que él mismo tuviera más tiempo para prepararse. Sin embargo, Klein esperaba que la otra parte se infiltrara en la habitación mientras él estaba fuera, y cuando la vigilancia de su casa por parte del Departamento Militar Especial se redujera. ¿Quién sabía que la persona en cuestión sería capaz de evadir a los Beyonders a su alrededor y entrar silenciosamente en el dormitorio mientras él aún estaba durmiendo? La sensación de tener su destino controlado por otra persona era extremadamente incómoda. Un Beyonder muy poderoso o con habilidades extremadamente extrañas. Klein dio la espalda a la ventana de la galería y sacó una moneda de cobre. Alguien se infiltró en esta habitación anoche. Él murmuró en silencio la afirmación y, con la ayuda de la ocultación de su cuerpo, lanzó la moneda. La moneda giró en el aire y cayó sin superar la altura del hombro de Klein y aterrizó en su palma abierta. Esta vez, el número quedó hacia arriba. Fue un resultado negativo. Nadie se había colado en la habitación de Klein anoche. El papel no se habría dado la vuelta sin motivo. ¿Podría ser sonambulismo? No, incluso puedo mantenerme despierto después de que el capitán invadiera mi sueño. Klein frunció el ceño de repente y pensó en dos posibilidades. Primero, la adivinación fue interrumpida y dio resultados engañosos. 2. El que se coló no era humano. Capítulo 235, el ocupado lunes. Klein no tenía prisa por confirmar sus suposiciones generales. Hizo como si nada hubiera pasado y giró la página para que le quedara de frente. La información que escribió sobre Ian Wright era completamente verdadera. Incluso si utilizara técnicas de adivinación para confirmarlo, seguiría obteniendo una respuesta positiva. Por lo tanto, creía que las personas a cargo del embajador seguirían esta pista de investigación y obtendrían algo a cambio. Era poco probable que tuvieran la motivación para vengarse de él por el momento. De manera similar, seguiría extendiendo el papel sobre su escritorio para el Departamento Especial Militar que lo estaba vigilando. Desviaría su atención lejos de él mientras se enfocaban en Ian Wright. Sería entonces una carrera contra el tiempo encontrarlo antes que el embajador. De esta manera, Klein estaría aún más seguro. Se siente como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. ¿Es esto un truco especial de un payaso? Sacudió la cabeza divertido. Abrió la ventana del Oriel, esperando respirar el aire fresco de la mañana, pero había un espeso y asfixiante smog afuera que lo hizo cerrar las ventanas en silencio. Presionando el papel con la información de Ian con una botella de tinta, Klein fue al baño más cercano y se lavó rápidamente. Luego tomó el traje negro de doble botonadura y el sombrero de copa que colgaban del perchero y caminó hasta la planta baja. Tenía una cita con el abogado Jürgen para desayunar hoy. Sacando su bastón negro con incrustaciones de plata del paragüero en el vestíbulo, Klein caminó por el borde de la calle en una densa niebla que proporcionaba una visibilidad de no más de 10 metros hasta llegar a la calle Minsk 58. Timbró el timbre de la casa oscura. Mientras el sonido de la campana resonaba, un gato negro de ojos verdes con la cola levantada apareció de repente en su mente. Brody, el gato negro, se dirigió directamente hacia la puerta. Después de prepararse durante 2 segundos, saltó y agarró la manija de la puerta. Luego, inevitablemente, cayó y giró la manija con su peso, y abrió la puerta. Con un chirrido, el viento de la mañana entró y la puerta se abrió lentamente. Brody, el gato negro, miró con altivez a Klein mientras caminaba hacia un lado. ¡Qué gato tan astuto! Elogió Klein mientras se enfrentaba a la anciana, Doris, con su delantal blanco.
Doris se rió mientras sus arrugas se suavizaban. Depende de su estado de ánimo. La mayoría de las veces actúa estúpido, como si no supiera de qué estás hablando. Oh, he preparado mi mejor sopa de judías y nabos para ti. Cómela con pan. Sopa de judías y nabos. Suena como algo mezclado al azar. Klein sonrió. Estoy deseando probarla. El abogado salió del baño. Incluso en casa, sin importar si acababa de despertarse, iba vestido de punta en blanco. Su camisa blanca estaba planchada y su chaleco marrón amarillento le quedaba ajustado. Las líneas de sus pantalones parecían recién planchadas. El contrato que querías está completo. Revisa si hay omisiones. Los ojos azules de Jürgen recorrieron el documento. No hizo pequeña charla y fue directo al grano. Su cabello castaño estaba peinado hacia atrás con orden, y el brillo de la pomada era inconfundible. De acuerdo. Klein apoyó su bastón, se quitó el sombrero y el abrigo, y siguió a Jürgen al estudio en el primer piso, donde recibió un contrato grueso. Se quedó allí, hojeándolo casualmente. Cuanto más leía, más le dolía la cabeza. Al final, solo hojeó las cláusulas clave. Espero que todo lo necesario esté ahí, así como las cláusulas previamente omitidas, como el establecimiento de las 3 instancias que determinarán cuánto dinero se suministrará a Lepard en función de su progreso, en lugar de un pago único de 100 libras. La primera instancia implica 50 libras. Sí, así no tendré que ir al banco Backlund por el momento y sacar las 100 libras restantes de mi cuenta anónima. Lo que tengo conmigo es suficiente. Klein cerró el documento, sonrió a Jürgen y dijo: Estoy satisfecho. Tus habilidades profesionales son mejores de lo que imaginaba. Mientras decía eso, sacó 2 billetes de 1 libra que había preparado. Jürgen tomó el dinero, le entregó a Klein los contratos restantes y dijo en tono serio: Si se comete un error durante la firma, hay 2 copias adicionales. Recuerda destruir los contratos restantes cuando todo haya terminado. La versión actual de las máquinas destructoras era una trituradora mecánica de manivela. Klein estaba a punto de asentir con la cabeza, cuando la señora Doris gritó de repente desde el comedor: Buenos chicos, es hora del desayuno. La audición de mi abuela ha empeorado, explicó Jürgen mientras invitaba a Klein con un gesto de la mano. Klein lo siguió al comedor y vio que la señora Doris había servido una cucharada de líquido amarillo y verde de una olla negra y lo había vertido en el plato correspondiente. Aquí, prueba la sopa de judías y nabos. Aquí tienes tu pan. La señora Doris sonrió y señaló el montón sospechoso de comida. Klein miró a Jürgen, quien parecía aún más serio que antes. Su corazón dio un vuelco. Obligándose a sentarse, Klein rompió un pedazo de pan blanco, lo sumergió en la sopa amarillo-verde y lo metió en su boca con el espíritu de un aventurero. Se sorprendió al descubrir que el sabor era realmente bueno. El ligero sabor salado tenía un toque dulce que estimulaba su apetito. También resaltaba perfectamente el sabor suave y fragante del pan. Mi abuela fue una excelente cocinera en su tiempo, dijo Jürgen casualmente mientras saboreaba lentamente su desayuno. Entonces, ¿por qué tienes que mantener una cara seria? Realmente no tengo apetito viéndote comer. Klein se burló en silencio antes de sumergirse en los sentimientos relajados y felices que le brindaba la exquisitez. Después de dejar a los Juriens, hizo 3 trasbordos hasta Sird Street en St. George Borough, donde hizo un acuerdo formal y pagó a Lepard las primeras 50 libras. La segunda suma de 30 libras se pagaría en 2 semanas, dependiendo del progreso de Lepard. En este punto, a Klein solo le quedaban 21 libras y 8 soli. Luego, regresó a Sherwood Borough y fue a la biblioteca pública para leer el Tusok Times del año pasado en busca de noticias sobre el embajador de Intis en el reino de Loen. Cuando casi era mediodía, finalmente vio la foto en blanco y negro y confirmó que era la que había visto en su sueño de adivinación. Bakerland Jean Madan. Klein recitó en silencio el nombre del embajador de la República de Intis. Salió de la biblioteca y encontró un pequeño restaurante para almorzar. A 10 minutos para las 3, Klein fingió tomar una siesta. Cerró las cortinas, dio 4 pasos en dirección contraria a las agujas del reloj y llegó sobre la niebla gris. Primero adivinó si el Departamento Especial del Ejército había relajado su vigilancia sobre él y obtuvo un resultado positivo.
Luego escribió una declaración de adivinación que había pensado por la mañana. El infiltrado de anoche. Recostado en su silla, murmuró la frase. Los párpados de Klein se cerraron mientras se quedaba dormido. Su habitación se hizo visible en un mundo de ilusión, separación y oscuridad. En ese momento, Klein vio una sombra negra retorciéndose en la grieta en la parte inferior de la puerta. Un delgado gusano de hilo negro perforó su camino hacia la habitación. Se arqueó en el centro y luego se aplanó, repitiendo constantemente este movimiento mientras avanzaba hacia el escritorio. Sus movimientos eran extremadamente rígidos, como si hubiera descompuesto una serie de movimientos lentos, lo que le daba un aspecto bastante extraño. El gusano de hilo negro se arrastró hacia la parte delantera del escritorio y se desplazó hacia arriba, dejando un rastro de mucosidad que se evaporaba rápidamente. Se detuvo en el trozo de papel escrito sobre Ian Wright. Levantó la cabeza mientras el centro de su cuerpo se elevaba, dejando solo la cola para sostener el cuerpo. En ese momento, era como un humano. Después de examinarlo por un momento, el gusano de hilo negro dio la vuelta al papel y desapareció por donde vino. Así que ese era el caso. Es decir, no era que el infiltrado no quisiera vengarse de mí anoche, simplemente no tenía la capacidad para hacerlo. A menos que este gusano de hilo negro sea altamente venenoso. Klein asintió con iluminación, luego usó la adivinación y obtuvo la confirmación de que el Beyonder que manipulaba el gusano de hilo negro lo había hecho bajo las órdenes del embajador Bakerland. Después de hacer todo esto, cubrió completamente la bolsa de papel en la esquina con una niebla gris y envió un mensaje a The Sun, Derrick. Cuando las manecillas del reloj de bolsillo estuvieron en su lugar, Klein invocó a Justice, The Hangman y The Sun al mismo tiempo. El club de tarot de esta semana sucedió según lo programado. Apareció la familiar niebla gris y las siluetas humanas borrosas. Audrey, que había avanzado con éxito a la secuencia 8, se levantó a medias, levantó su falda y los saludó felizmente. Buenas tardes, señor Full. Buenas tardes, señor Hangman. Buenas tardes, señor Sun. Klein, que había activado su visión espiritual anteriormente, notó el cambio en la capa superficial de la proyección astral en lo más profundo del cuerpo éter de la señorita Justice con la ayuda de la singularidad de la niebla gris. Con una risita, dijo: Bienvenida, nuestra señorita telepática. Audrey sonrió reservadamente y dijo unas palabras de humildad antes de girarse para enfrentar a la persona frente a ella. Señor ahorcado, deberías entregar las 6 páginas de esta semana. Quizás, cuando el señor tonto lo lea, se le ocurra algo y comparta con nosotros un poco más de su conocimiento general. Las comisuras de su boca se curvaron en anticipación. Aliera sintió y comenzó a sacar las 6 páginas del diario de Rosell con la ayuda de Klein. Anteriormente, había pensado en consultar a el tonto sobre si debía presentar directamente el resto del diario a través de un sacrificio. Sin embargo, al ver que el tonto no parecía muy interesado ni tomaba la iniciativa de mencionarlo, abandonó esta idea. Y esto estaba en línea con su comprensión del tonto. El diario de Rosell tenía cierto efecto en el hombre Dios, el tonto, pero no era tan grande. Lo recogería, pero definitivamente no tenía prisa. Las 6 páginas del diario se completaron muy rápidamente. Cuando Alier estaba a punto de ofrecérselo al tonto, que estaba sentado al final de la larga mesa de bronce, de repente recordó algo. Dijo apresuradamente con respeto: Señor tonto, he obtenido una información relacionada con la orden secreta. No hubo obstrucción de información en el océano, simplemente no fue lo suficientemente oportuna. Los piratas también valoraban la inteligencia y a menudo enviaban personas a la isla colonial para intercambiar información que habían recopilado. Fue a través de estos canales que Alier aprendió algo sobre la orden secreta. Muy bien. Klein asintió ligeramente con la cabeza, dando su permiso al ahorcado para contar lo que sabía. No impidió que la presencia de la señorita Justicia y el Sol le permitiera hablar. Esto ayudaría a la primera a recopilar más información sobre la orden secreta, mientras que el último no entendería nada. Al mismo tiempo, permitió que el diario de 6 páginas apareciera en sus manos. El ahorcado dijo sin prisa: La orden secreta tiene alguna conexión con la República de Intis. La República de Intis, sí,
El emperador República era de Intis, y Zaratul lo había buscado en Trayer, la capital de Intis. La orden secreta también estuvo involucrada en el famoso incidente en Intis. Bueno, no es demasiado sorprendente que la orden secreta todavía tenga alguna conexión con la República de Intis hoy en día. Después de validar esta nueva información con lo que sabía, Klein confirmó que la información proporcionada por el ahorcado era verdadera. Jeje, justo a tiempo, voy a ocuparme del embajador de la República de Intis. Klein no tenía prisa por leer el diario de Rosell. Miró a los 3 miembros.